Muy bien, pues buenas noches a todos. Es un placer para nosotros, sí, tener hoy nada menos ni nada más que a el director del Servicio Mariográfico Nacional para darnos una charla. Y te pediría, por favor, Octavio, sí, que nos dieras, por favor, un brevísimo, un brevísimo currículum tuyo. Sí, debido a esta mala conexión que tuvimos con el internet, pido disculpas, sí, pero le pido al maestro Octavio Gómez Ramos, jefe del servicio mariográfico, simplemente que nos diga cuál fue su carrera, porque nos interesa también que los chicos sepan de las diferentes licenciaturas, y después dónde hiciste tu maestría y cómo llegaste a ser jefe de servicio mariográfico. Muy buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un enorme gusto poder estar aquí con nuestro Museo de Geofísica, participando un poquito. Y bueno, la presentación rápida, yo estudié la ingeniería en sistemas computacionales allá en mi natal ciudad de Tehuacán, en el estado de Puebla. Y después entré a hacer la maestría en Ciencias de la Computación en el Instituto Nacional de Astrofísica, el INAOE. Y pues en ese punto mi carrera iba como que al cómputo duro, ¿no? Pero poco después de terminar la maestría, llegué a trabajar por honorarios al Centro de Ciencias de la Atmósfera, ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Y ahí conocí al doctor Jorge Zavala. Después empecé a colaborar con él en el servicio mariográfico. Primero me hice cargo de la sección de cómputo. Estuve así por 8 años, haciéndome cargo de la sección de cómputo del Servicio Mariográfico Nacional. Y cuando el doctor Zavala se fue a dirigir el Servicio Meteorológico Nacional, pues yo me quedé a cargo del Servicio Mariográfico. Entonces ya llevo un par de años con este enorme privilegio que es dirigir el Servicio Mariográfico Nacional. Pues sí, también uno lleva ya mucho tiempo operando este servicio mariográfico y creo que pues en tu charla nos darás un amplio panorama de este importante servicio que se encuentra dentro del Instituto de Geofísica, que sufrió un cambio pues muy importante en instalaciones, en crecimiento, un crecimiento muy importante, pues justamente a raíz de primero, a raíz del doctor Zavala, actual director, al cual felicitamos por ser el nuevo director del Instituto ya de Ciencias de la Atmósfera. Pues sin más, te pedimos que comiences y te damos de nuevo las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues sí, comenzamos con una nueva y maravillosa noche de museos. Solo que me permitan compartir la pantalla porque parece que está inhabilitada la función. Manuel. Listo. Bueno, yo creo que ya deben de estar viendo mi pantalla. Justamente ya la estamos viendo, muchas gracias. Bueno, pues esta plática la he titulado
Servicio Mareográfico Nacional, vigía del mar en costas mexicanas. Espero que sea una plática que les permita comprender muy bien lo que es el Servicio Mareográfico Nacional, qué hace, de dónde viene, a dónde va, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues espero también que el lenguaje que voy a emplear les sea muy didáctico y también les sea muy claro a todas las personas que nos estén viendo y que nos vean también después. Ahora con la tecnología ya nos pueden ver on demand en las redes sociales. Pero bueno, entonces, primero quiero empezar precisamente con la palabra que yo elegí para esta charla, la palabra vigía, ¿no? Seguramente es una palabra que para muchos de nosotros pues, es sumamente conocida, una palabra relacionada con vigilar, con cuidar. Entonces, si uno va con una persona, si por ejemplo yo fuera con Octavio Gómez de niño, Octavio Gómez niño, no sé, que será de unos 10 o 11 años, y le preguntaba en qué piensa cuando escucha la palabra vigía, probablemente me hubiera contestado, pues cuando escucho la palabra vigía yo pienso en Batman, ¿no? Porque este pequeño Octavio de 11, 12 años que tenía esa edad por ahí de los principios de los 90, pues en esa época, él, ay, un segundito. Creo que tengo aquí un detalle. Ahí está. Espero que se escuche menos seco. Bueno, entonces, en esa época, a diferencia de lo que sucede ahora, los superhéroes de DC eran bastante más famosos que los de Marvel. Bueno, tal vez salvo el Hombre Araña y los Hombres X. Y en esa época, pues, cuando alguien pensaba en vigía, tal vez hubiera pensado en Batman, ¿no? Tal vez otra sección de vigía que hubiéramos pensado, pues es en alguna clase de guardián, ¿no? Como por ejemplo, pues un perrito guardián en alguna casa, ¿no? Un perrito que nos cuida la casa, pues esa es otra especie de vigía. Y bueno, si tenemos público que es demasiado joven y que tal vez no esté muy familiarizado con este universo de superhéroes de DC Comics y está más familiarizado con Marvel, entonces aquí tengo un ejemplo de un vigía, ¿no? Este personaje llamado The Watcher, llamado Uatu, que pues se dedica a observar los fenómenos que ocurren en la Tierra en teoría sin intervenir. Entonces, este punto de partida van a ver más adelante por qué estamos usando estos personajes. Pero bueno, ya si nos ponemos un poco más serios y vamos a buscar esta palabra vigía en internet, vamos a buscarla en la Real Academia Española, qué es lo que me dice, y vamos a encontrar una definición interesante, la primeritita que vamos a ver, que habla de que es una atalaya, y una atalaya no es la revisita que luego te van a dar bueno, ni siquiera recuerdo qué religión era, que te van a dar a la casa, sino atalaya es una torre para registrar o para vigilar el campo o para vigilar el mar, ¿no? Una torrecita para vigilar al mar. Entonces nos damos cuenta que en realidad sí hay cierta conexión entre el mar, el servicio mareográfico y la palabra vigía, ¿no? Que entonces sí queda como que adecuada. Y bueno, solamente es una ilustración de lo que es una atalaya, o sea, literalmente una torre donde alguien se subía a cuidar el mar. Entonces, ahora lo que quiero que comprendamos es cómo se realiza esta vigilancia, cómo es que el servicio mareográfico está vigilando las costas de México. Y entonces para eso les he puesto este GIF, que es pues una playita que se ve bastante acogedora, bastante bonita. Y entonces quiero que ahora ustedes se visualicen de pie en esa playa. Quiero que sientan el calor porque es un día muy soleado, como verán casi no hay nubes, entonces es un día soleado, hace calor. Quiero que en sus pies sientan la arena húmeda porque ya se están acercando a la zona donde rompen las olas. Quiero que escuchen el sonido del oleaje rompiendo y como verán, pues esta playa está completamente vacía, ¿no? No hay perros corriendo o niños jugando, así que ustedes pueden perfectamente enfocar cada uno de sus sentidos en todo lo que hay en esta playa, ¿no? En oler el olor del mar,
sentir la arena en tus pies, el calor en tu piel, etcétera. Ya que están aquí, dicen, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a caminar un poquito hacia adentro del mar, no mucho, hagan de cuenta que tal vez el agua les llegue un poco abajo de la cintura. Y entonces ustedes llevan una regla, así como estas reglas que usaban los maestros de primaria, estas reglas enormes. Llevan una regla enorme y la clavan en la arena. Ustedes ya se metieron al mar, el agua les llega más o menos como a la cintura. Llevan esta regla, la clavan en la arena, bien derechita, bien fija. Y entonces ahora lo que van a hacer es, en una libretita o en algo que no se moje, porque estamos metidos en el mar, cada minuto vamos a apuntar en qué altura, con respecto a esa reglita que acabo de clavar en el piso, en qué altura está el mar, ¿no? Entonces yo estoy aquí junto a mi reglita, veo, ya pasó un minuto, veo, estoy en 1.5 metros. Pasa otro minuto, 1.53 metros, 1.58. Y así cada minuto empiezo a notar dónde está el nivel del mar con respecto a esa reglita que yo clavé en el piso. Y entonces, ya después de estar un ratito ahí apuntando y apuntando, a tal hora había tal altura, a tal hora había tal altura. Recuerden, solamente tenemos dos datos, la fecha y hora y la altura del mar en esa reglita que yo acabo de clavar. Es todo lo que tengo, no es una medición para nada complicada, no hay que hacer interpretaciones de datos, así como con los GPS, que hay que agarrar la señal, hay que procesarla, y dependiendo del procesamiento puede dar resultados diferentes. Aquí no hay nada de esa complejidad, simplemente yo mido dónde está el mar en esa reglita y lo adjunto, y esto lo hago cada minuto. Y entonces ya que estuve midiendo un buen ratito esto, ahora digo, bueno, vamos a hacer una grafiquita, vamos a poner que el eje de las X es el tiempo, ¿no? Cada uno de los minutos en los cuales yo estuve midiendo, y el eje de la Y es la altura del mar, ¿no? ¿Qué valor? Entonces, a las 11:01 con un minuto, la altura era 4.61 metros, y pongo un puntito. A las 11:01 con 2 era, bueno, a las 11:02 ahora es esta, a las 11:03 esta. Y empiezo a poner puntitos, puntitos para cada uno de los valores, luego los uno, y voy a ver una señal como esta al final, ¿no? Ya después de estar midiendo unos días. En particular, aquí pueden ver que estuvieron midiendo unos cuantos días, del 1 al 4 de este mes de noviembre. Entonces, por ejemplo, empiezan a saltar cosas interesantes, ¿no? Ahí vemos que entre un día y otro tenemos una subida y una bajada. Quiere decir que si yo estoy parado en la costa, ahí donde estamos en nuestra costa imaginaria, yo voy a ver que la marea, hay una hora del día en lo que está lo más cerca de la costa, que va a ser mi punto máximo de todas estas curvitas, y va a haber una hora del día en el que está más lejos, y que esto se repite una vez por día. O sea, cada día hay una marea alta y una marea baja, que sería el pico y el valle de esa señal que estamos viendo nosotros ahí. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es una clásica señal de monitoreo del nivel del mar, ¿no? Ya describimos más o menos cómo se hizo, es sumamente facilito. Y bueno, esta en particular, ya les había mencionado, es Acapulco. Este es el nivel del mar que hubo en Acapulco en las fechas que están ahí, del 1 al 4 de noviembre. O sea, estos son datos reales de una estación real, de un puerto que es sumamente conocido como Acapulco. Y entonces, si no hay ningún fenómeno extra, pues más o menos así nosotros vamos a ver nuestras señales del nivel del mar, ¿no? Luego, imagínense que esto que hice de medir en Acapulco, ahora lo hago en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares tengo un aparatito que hace eso, registrar la altura del mar cada minuto. Ahorita no nos importa con qué tecnología realice ese proceso, lo único que nos importa es que ese aparatito nos entrega una fecha y una medición. Entonces, distribuyo mis aparatitos por varias zonas de la República Mexicana, los dejo midiendo un ratito y después me pongo a revisar las gráficas que generaron. Entonces me encuentro una gráfica como esta, como el de Acapulco, muy bien, muy bonita, excelente. Y luego me encuentro una gráfica como esta que tengo acá. Esta gráfica, si vemos,
Veníamos con una señal así muy bonita como de Acapulco, ¿no? Subía y bajaba el nivel del mar cada día y de repente hay un levantón, ¿no? Hay un pico enorme ahí bien raro. Luego también tenemos ahí unas frecuencias, ¿no? Como que venía subiendo y bajando poquito. La variación entre cada minuto no era tanta y de repente sí era mucho, ¿no? Eso es lo que se llama altas frecuencias, esos brinquitos que se ven en la señal. Entonces digo, vaya, en este mismo eh, en este mismo sistema de medición tan sencillito, que es apuntar a qué altura está el mar cada minuto, ahora estoy viendo otro fenómeno, ¿no? Un fenómeno que me afectó el nivel del mar y me generó este levantón enorme. Y esto, si yo estuviera en la costa, pues lo que vería es que el mar se va hacia la costa. Este fenómeno se llama marea de tormenta y ocurre cuando una tormenta está soplando en dirección a la costa y hace un apilamiento de aguas, ¿no? Como si uno agarrara su plato de sopa, le empieza a soplar, pues va a ver cómo la sopa se va a empezar a apilar un poquito. Entonces imagínate que en lugar de estar soplando una persona, está soplando un huracán. Entonces pueden generar un apilamiento de agua bastante peligroso para la gente que vive en la zona, y esa es la marea de tormenta. Ahí ya les pongo en el título de la gráfica exactamente qué fenómeno es el que se monitoreó aquí. Pero recuerden, el método de medición no ha variado. O sea, simplemente seguimos midiendo alturas del mar y tiempo. Y ya tenemos un fenómeno aquí sumamente interesante que me alteró el nivel del mar. Ahora imagínense que me voy a otra gráfica y me encuentro una gráfica como esta. Nuevamente veo que mi señal inicia muy bonita, subiendo y bajando, y de repente toda la señal completa se desplaza hacia arriba, ¿no? Ese nivel del mar que yo tengo ahí elevado más o menos entre el 1.8 y los 2.1 metros, debería estar entre 1.4 y 1.8, ¿no? Algo pasó ahí que agarró todo el nivel del mar en esa zona y no me generó un pico, desplazó todo el nivel del mar normalmente que había ahí y también metió algunas frecuencias altas, como podemos ver ahí al principio del fenómeno. Entonces, ahora lo que estamos viendo es el efecto de un frente frío. Como los frentes fríos tienen una duración temporal un poco mayor que los huracanes, pues el paso por una zona indeterminada es cuestión de horas normalmente, los frentes fríos suelen durar días. Entonces, ese desplazamiento completo del nivel del mar, que igualmente ocurre por el viento que apila agua, va a durarme mucho más tiempo. Entonces, aquí no veo un pico enorme, sino que todo mi nivel del mar se levantó mucho más. Entonces ya estoy viendo otro fenómeno distinto que altera el nivel del mar, pero mi método de medición sigue siendo el mismo, ¿no? Mi reglita donde apunto qué valor tiene el mar cada minuto. Ese mismo método de medición tan simple ya me dejó ver dos fenómenos sumamente interesantes en el mar. Ahora voy a otra estación y me encuentro esta señal sumamente extraña, ¿no? Como que veo que encima de lo que tendría que ser la marea normal, tengo estas ondas enormes que suben y bajan, y pues poquito a poquito se van perdiendo, ¿no? Inician grandes y después se van perdiendo. La señal que estoy viendo yo aquí es un tsunami, en particular el que ocurrió este mismo año. Todos los ejemplos que les puse son de este mismo año, o sea, para que vean que las costas de México son sumamente dinámicas. La mayoría de veces estos fenómenos no son muy intensos y por eso no afectan mucho a la población, pero ocurren constantemente año con año. Y es importante estarlos caracterizando para saber qué hacer cuando ocurre uno fuerte. Entonces, pues lo que estamos viendo aquí es la señal de un tsunami. Cada una de esas ondas enormes que vemos son ondas del tsunami. O sea, muchas veces, y tal vez por películas, tenemos la idea de que el tsunami es una ola enorme, ¿no? Que llega y barre con todo. En realidad, un tsunami es un tren de ondas, ¿no? Llega una tras otra. Es como cuando uno deja caer una piedrita en un charco, no se genera una onda única, se generan varias, nada más que pues las primeras son más fuertes y ya después va perdiendo intensidad. Con un tsunami es exactamente lo mismo. Entonces no tenemos solamente una ola, tenemos varias olas que están llegando constantemente. Y el tiempo, si se acuerdan, nuestro eje X es tiempo. Yo puedo saber cuánto tiempo pasa entre una onda y otra. Ese quiere decir que si yo estoy parado en la costa, voy a saber cuánto tiempo hay entre cada una de las ondas del tsunami. Entonces,
Y todas esas cosas tan interesantes que empezamos a ver recaen en el mismo dato simple que hemos estado midiendo, nivel del mar, mi reglita con tiempo y nivel del mar. Pero en esta gráfica hay oculta todavía otra cosa también interesante, es decir, yo no solo estoy viendo ahí el comportamiento del tsunami. Resulta que la marea astronómica, es decir, la marea que se debe únicamente a la fuerza de gravedad de los astros, principalmente el Sol, la Luna y la misma Tierra, se puede pronosticar, ¿no? Entonces yo puedo saber cómo va a ser el nivel del mar si no hay nada que lo afecte, si no hay tsunami, no hay tormenta, no hay norte, no hay nada, nada, nada. Entonces yo puedo saber más o menos cómo está el mar. Ese es el pronóstico de marea. Entonces a mi señal del tsunami le pongo el pronóstico atrás, que es esa línea negra, y vemos que después, justo después de que ocurrió el sismo que generó el tsunami, la señal se fue para abajo, ¿no? Que es la línea en color rojo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el mar se haya hundido, quiere decir que el suelo se levantó por acción del sismo. Es lo que se conoce como un levantamiento de corteza. Entonces, vean qué interesante que en esta misma señal de nivel del mar, ahora estamos viendo que en Acapulco hubo un desplazamiento de la corteza. El mar sigue estando donde siempre está, pero el suelo se levanta y por eso es que en mi gráfica pues el mar queda más abajo, pero en realidad lo que se mueve es la tierra y esto en realidad en Acapulco pues es relativamente común con sismos de gran intensidad, que haya levantamientos de corteza. Eso ya ha pasado con anterioridad y seguirá ocurriendo en el futuro. Y no solo eso, con el puro dato del nivel del mar yo puedo estimar de cuánto fue este movimiento. O sea, en esa zona donde estoy midiendo cuánto se levantó la Tierra, que más o menos fue entre 17 y 19 centímetros para este evento. Entonces, vean la variedad de fenómenos tan interesantes que tenemos nosotros registrados en una única señal que es nivel del mar y bueno, en este caso sí ya apoyados con el pronóstico de marea. Pero pues cualquier persona que esté familiarizada con estos datos de nivel del mar, pues rápidamente se va a dar cuenta que la señal se desplazó y si ese desplazamiento coincide con la ocurrencia de un sismo, pues lo más probable es que haya habido un desplazamiento de corteza originado por ese sismo. Entonces, bueno, aquí ya está el levantamiento de corteza. Aquí les estoy dejando el título de cada uno de los fenómenos que les estoy ilustrando, todos de este mismo año. Y luego vamos a brincar un poquito al fenómeno que vimos hace rato de la marea de tormenta. Recuerdan, está soplando el huracán, me apila el agua en una zona y ¡prum! Genera un levantamiento del nivel del mar, que es ese piquito que veo allá. Pero ahora imagínense que ya no soy yo midiendo ahí con mis reglas, ¿no? Ya es un equipo que está midiendo. Y aparte de ese equipo que mide el nivel del mar, pues pongo una estación meteorológica, ¿no? Un equipo que me va a estar midiendo variables relacionadas con temperatura, humedad, viento, etcétera, etcétera. Y entonces puedo tener gráficas como estas, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, cómo varía la presión atmosférica, cómo varía la temperatura, cómo varía la velocidad del viento, que evidentemente el pico del viento pues está en el momento del pico del nivel del mar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Estamos caracterizando mejor el evento, ¿no? Ya vimos cómo afecta el nivel del mar, pero también podemos ver cómo afecta la presión atmosférica, cómo afecta la temperatura, cómo afecta la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les había comentado, la importancia de caracterizar un fenómeno es para saber qué hacer cuando se presenta una intensa. Y bueno, también si agarramos el ejemplo del tsunami de Acapulco, que les acabo de enseñar, y el desplazamiento de la corteza terrestre, ahora imagínense que en esa misma estación, donde miden nivel del mar, donde miden meteorología, ahora también pusimos un sensor GPS. El sensor GPS lo que va a medir es posición en el espacio. Si yo me muevo ya sea horizontal o verticalmente en cualquiera de las tres dimensiones, ese GPS lo va a registrar. Entonces, aquí en la gráfica que está del lado derecho, que fue elaborada por el Laboratorio de Geodesia Satelital, en la parte inferior derecha, en un circulito, podemos ver precisamente los datos de GPS de este fenómeno. Entonces, normalmente cuando vemos algo como lo del nivel del mar, pues es muy útil tener un segundo sensor que mide una variable relacionada que confirme, ¿no? Que me diga, no, no fue tu sensor de nivel del mar que se echó a perder en el momento del sismo. Efectivamente, el GPS dice también que hubo un levantamiento de la corteza y dice que fue también
de la misma magnitud que estiman los datos del nivel del mar. Entonces, tener esta clase de sensores, aparte de ayudarnos a caracterizar los fenómenos, también nos ayuda a comprenderlos y a visualizarlos y a saber que efectivamente estos cambios abruptos que vemos no se deben a una falla en el sensor, porque también puede haber fallas en los sensores que parezca que son algún fenómeno y en realidad no. Entonces, por eso es necesario tener varios sensores monitoreando. Y bueno, ya habiendo visto ese ejemplo, que espero que haya sido muy gráfico, de cómo se mide el nivel del mar, más o menos, de un modo muy básico, y luego qué es algunas de las cosas que yo puedo ver en esa señal de nivel del mar, pues entonces ahora sí les voy a presentar lo que es una estación de monitoreo del nivel del mar. Como verán, las estaciones pues son como unas pequeñas casitas. Las estaciones deben estar dentro del mar, no pueden estar en la costa. Nuestro ejemplo no era tan realista realmente. Una estación mareográfica requiere de cierta profundidad para poder registrar los eventos. Porque imagínense, recuerden la señal del tsunami. Vimos que hay una subida y una bajada. Eso en costa significa que el mar se sale de costa o se retira. Y si yo estoy midiendo en una zona que no es muy honda, pues voy a perder el fenómeno, ¿no? Hay un punto en el que ya me quedé seco, ya me quedé sin agua, pero resulta que todavía se retiró mucho más. Entonces, por eso la idea es monitorear en zonas que son más o menos profundas, de tal manera que pueda captar la magnitud completa de la mayoría de fenómenos. Y aparte, como el nivel del mar es nuestra variable más importante, debemos tener más de un sensor midiendo el nivel del mar. Normalmente cada uno de estos sensores usa tecnologías diferentes, pero al final entrega lo mismo que mi ejemplo, ¿no? Una fecha hasta el minuto con su valor de nivel del mar. Entonces, ahí los que nosotros utilizamos es el sensor de radar y el sensor de flotador, son los principales. El de radar lo podemos ver ahí en la imagen, esa es la estación de Veracruz, es el bracito que está colgando en la parte central. Y pues como su nombre lo dice, es radar, ¿no? Emite una señal y mide cuánto tiempo tarda en regresar y ya con eso se convierte a la altura del nivel del mar. El sensor de flotador pues es básicamente un elemento que está flotando, sube y baja junto con el mar y pues eso es lo que registra digitalmente el sensor de flotador. También hay presión y burbujeo. Entonces, lo que se busca es que todas las estaciones tengan al menos 2 sensores monitoreando el nivel del mar. Luego también van a ver ahí en la casetita una torre larga. En la parte superior de la torre es donde se pone el equipo de monitoreo meteorológico, el sensores de presión, temperatura, humedad, viento, etc. Y muchos de estos arrojan más de una variable. Por ejemplo, el sensor de viento suele arrojar más de una variable relacionada con el viento, ¿no? Como la dirección o la magnitud. Luego también está la transmisión de datos, ¿no? Porque pues todas estas estaciones están en la costa y tienen que llegar a ciudades universitarias, que es donde está el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces nosotros tenemos transmisión por medio del satélite GOES en muchas estaciones, no en todas, pero en muchas tenemos vía satélite GOES. También tenemos vía internet y tenemos, a veces también en las mismas zonas nos pueden proporcionar internet cableado. Y en la imagen, si se dan cuenta, hay como una antenita que parece una antena de televisión, mucho más pequeñita que la torre. Esa antena es la antena de transmisión al satélite GOES, ¿no? Tiene que estar orientada hacia donde está el satélite para poder mandar los datos. Luego también ya habíamos visto que cuando tenemos fenómenos sismotectónicos que afectan el nivel del mar, pues es importante contar con un receptor GPS. Y la estación de Veracruz lo vemos como ese honguito que está en la parte superior de la caseta, ¿no? Ese honguito que está junto a la antena de transmisión de satélite, ese es la antena del receptor GPS. Y bueno, también cada una de nuestras estaciones está rodeada de una red de bajo. Y bueno, aquí lo que tenemos es lo que es la red del Servicio Meteorológico Nacional en la actualidad, ¿no? Tenemos las 12 estaciones en el Pacífico y 15 en el Golfo, para un total de 27 estaciones de monitoreo del nivel del mar. Y bueno, en la parte inferior pues está la página web del Servicio Meteorológico Nacional. Ahora, con esta introducción me parece que ya entendimos muy bien la variable que estamos monitoreando, algunos de los fenómenos que podemos registrar, que contiene una estación de monitoreo, cuántas hay, ¿no? ¿Dónde están? Ok, entonces, todo eso de dónde viene, ¿no? Bueno, esta historia es breve pero interesante
y hago una recapitulación muy rápida. No voy a leer todo, muchísimos textos, pero vamos a mostrar hechos claves. Tenemos 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial. Muchos autores toman esa fecha como la del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Luego nos vamos a 1942, que es cuando México entra formalmente a la Segunda Guerra Mundial, o cuando México declara este estado de guerra, en el 42. Y ese mismo año, México se alía con Estados Unidos y crea una entidad llamada Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta, ¿no? Vamos a reunirnos, vamos a planear cómo defendernos en conjunto y vamos a planear acciones. Entonces, una de las acciones que se planeó, evidentemente, por la necesidad de información, era la generación de mapas, ¿no? Mapas del territorio mexicano. Entonces, todos los mapas pues necesitan puntos de referencia. Y pues en esa época obviamente no existían los satélites de GPS. Así que normalmente se usaba como punto de referencia el nivel medio del mar. Y para obtener este nivel medio del mar, pues lo que se hace normalmente es ponernos a medir el nivel del mar durante un año y ya después lo calculamos con esas mediciones. Entonces, ese mismo año, estamos en el 42, recuerden, tanto la Secretaría de la Defensa Mexicana y la Inter-American Geodetic Survey comienzan en Tampico a monitorear el nivel del mar, ¿no? Ahí es donde ponen la primera estación de monitoreo en el 42. Luego ahí les puse en el segundo punto cómo van avanzando. Coatzacoalcos, Progreso, Acapulco, Mazatlán, La Paz, Veracruz, Manzanillo, Salina Cruz y Puerto Peñasco en el año de 1952. Pero resulta que en el 52 pues ya tenía mucho que la guerra había terminado. También ellos ya habían usado la red para lo que querían, que era para obtener el nivel medio del mar y usarlo como punto de referencia para los mapas. Entonces, pues lo que decidieron es ceder la red a la UNAM, ¿no? A la Universidad de la Nación. Le ceden la red en 1952 y la UNAM ese mismo año, a su vez, se lo cede al Instituto de Geofísica para su operación y mantenimiento. Y entonces es en ese año que surge el Servicio Mareográfico Nacional, en 1952. O sea que ya es una entidad con bastantes años. Y bueno, esto simplemente son un ejemplo de cómo era la estación, cómo era la red de monitoreo a mediados de los 50, cuando ya era parte de la UNAM. Y estos mapas siempre se me han hecho muy bonitos, pues porque son mapas hechos a mano, ¿no? En esa época no había computadoras para poder hacer los mapas. Y estos mapas, aunque se hacían con plantillas, ¿no? Para los estados y para el texto, pues están hechos a mano y también están coloreados a mano. Entonces se me hacen muy interesantes estos mapas. Y bueno, aparte también muestran cómo era la red de monitoreo en esa época, ¿no? Tanto en el Pacífico como en el Golfo de México. Imagínense, mediados de los 50. Bueno, entonces ya vimos cómo opera el servicio, de dónde viene, por qué se creó. El servicio mareográfico es uno de tantísimas cosas que se generan a raíz de un conflicto bélico. Y bueno, ahora de lo que vamos a hablar ya es propiamente de la actualidad del servicio mareográfico. ¿Qué es lo que hace? Entonces, el servicio tiene un conjunto de tareas básicas, ¿no? Tareas que hay que cumplir sí o sí. Ya si se puede hacer más de eso, pues obviamente es bienvenido, pero sí tenemos un conjunto de tareas que hay que cumplir sí o sí, y son las que les listo acá. Una, pues evidentemente es el registro de los datos de nivel del mar, ¿no? Y aparte que sean datos de calidad. También, obviamente, el cuidado de la red, lo que implica su mantenimiento, ampliación y actualización. Otra cosa que hacemos anualmente es los pronósticos de manera astronómica. Recuerden que les mencioné que teniendo un año de monitoreo más o menos de una zona, yo ya puedo generar un pronóstico de cómo sería la marea si no la alterara ningún otro fenómeno. Entonces nosotros publicamos anualmente estos pronósticos de manera astronómica para muchas de nuestras, para las zonas en las que tenemos estaciones de monitoreo y para zonas históricas también. Luego también hacemos reportes de eventos. Ahí en la página que les mostré de mareográfico.unam.mx hay una sección que se llama reportes y entonces ahí nosotros ponemos pequeños reportes en texto de cada uno de estos fenómenos que alteran el nivel del mar, tal y como les acabo de enseñar, ¿no? Todos los fenómenos que les enseñé ahorita, que les había mencionado que todos son de este año, todos ellos tienen un reporte asociado ahí en esa parte. Luego también pues compartimos nuestros datos de nivel del mar en tiempo casi real, es decir, prácticamente como nos llegan, los mandamos a entidades de protección civil, pero en general la información del mareográfico, que es el siguiente punto,
se comparte a cualquiera que la necesite, es decir, gobierno, academia, industria y población en general. Cualquiera puede hacer una solicitud de datos y pues evidentemente son completamente gratuitos los datos crudos. Luego también otra cosa que hacemos, porque si se acuerdan, les mencioné que el servicio radiográfico está funcionando desde 1952. En esa época pues no existían los equipos digitales, todo el registro se realizaba en papel. Entonces toda esa información, hay una parte que ya se digitalizó, pero hay otra parte que no está digitalizada. Entonces toda esa valiosa información de nivel del mar que se registró en papel se tiene que digitalizar poco a poco. Entonces esa es otra de nuestras tareas, recuperar esa información histórica. Y finalmente, obviamente, por ser parte de la Universidad de la Nación, pues también debemos contribuir en lo que es educación y divulgación de la ciencia de nivel del mar. Entonces, este mural, seguramente los que estaban familiarizados con Ciudad Universitaria lo reconocen, está en la parte sur de la Torre de Rectoría. Ahí abajo les puse el nombre completo de este mural, fue realizado por David Alfaro Siqueira, y básicamente lo que ilustra es la retribución que la universidad tiene que hacer el pueblo, ¿no? El pueblo a la universidad al pueblo. Esa retribución mutua que debemos tener. Y entonces eso es algo interesante, no solo del Servicio Mareográfico Nacional, sino en general de los servicios geofísicos. Seguramente ubican al Servicio Sismológico Nacional, pero hay más, aparte del Mareográfico y Sismológico, habemos más servicios geofísicos en el Instituto de Geofísica. Y todos tenemos esta característica de que hacemos una retribución directa de la sociedad. Porque muchas veces en la UNAM vamos a encontrar entidades sumamente especializadas, ¿no? Como los laboratorios, que normalmente atienden ya sea a población académica o a industrias altamente especializadas. Pero los servicios geofísicos atienden a toda la población, buscan atender a toda la población. Entonces, esto que les pongo acá es simplemente un listado de lo que consideramos es la retribución del Servicio Mareográfico Nacional a la sociedad. Los datos que ya les había mencionado, los pronósticos, los planos de marea, básicamente son estos máximos y mínimos que yo me encuentro durante el día. Los reportes de nivelación, datos de GPS, las solicitudes que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, el servicio mareográfico tiene una componente de retribución directa a la sociedad y una ilustración muy rápida es esta que les pongo acá, que son solicitudes de datos, ¿no? Lo que les pongo es en negritas quién está pidiendo datos. Ahí van a ver que la mayoría son entidades académicas y luego en no negritas para qué están pidiendo los datos. Y entonces pues ahí van a ver la cantidad enorme de aplicaciones que se pueden generar a partir de un dato tan simple como es el nivel del mar. Y bueno, también habíamos mencionado lo que son las pláticas de divulgación. Ahorita, pues desde que estamos en confinamiento, desde marzo de 2020, pues todas las actividades presenciales en el servicio mareográfico están suspendidas. Pero bueno, seguimos tratando de participar mucho en pláticas virtuales como esta, y eventualmente cuando se retomen las presenciales, lo interesante es que cuando nos visitan, y es una de las fotos que les pongo ahí, pues les ponemos muchos aparatos en la mesa, de tal modo que no solo escuchen las explicaciones, sino también vean los aparatos, y puedan jugar un poco con ellas, ¿no? Conozcan cómo era uno de estos mareógrafos que registraban en papel, cómo funcionaban, cómo funcionan los actuales. Siento que eso ha sido muy didáctico para los grupos que nos visitan. Entonces, bueno, esperemos que eventualmente el próximo año se pueda retomar esta actividad que pues, es muy gratificante para todos los que integramos el Servicio Mareográfico Nacional. Y bueno, si recuerdan que hace rato les hablé de este personaje, ¿no? The Watcher, un personaje de Marvel Comics, que probablemente muchos los llegaron a conocer por esta serie de What If. Pero bueno, se supone que este personaje de Watcher tiene que observar lo que sucede en la Tierra, pero no debe intervenir, ¿no? Y si se dan cuenta, muchas de las cosas que les acabo de mostrar ahorita, yo les llamo modo de Watcher, ¿no? Estamos reportando lo que pasa, reportando el resultado del monitoreo, pero pues como que no hay mucha intervención. Entonces, ¿cómo es que pasamos a que el servicio mareográfico pasa de lo que se llama el modo de Watcher, el modo vigilante, a un modo donde interviene? Que bueno, para los que conozcan los cómics sabrán que The Watcher, aunque tiene prohibido intervenir, en realidad sí ha intervenido varias veces.
Entonces, el radiográfico es igual, ¿no? También interviene, no solo se dedica a observar el nivel del mar. Y en particular, ahorita les voy a hablar sobre los tsunamis, ¿no? Lo que es, cómo estamos nosotros interviniendo en el tema de tsunamis. Y bueno, yo supongo que para la mayoría de nosotros es claro por qué los tsunamis deben ser un tema que le interesa a México, ¿no? Pues México está rodeado por mar en ambos lados. Ahí puse la longitud, 17 de las 32 entidades tienen territorio al mar, 15.8% de la población vive en municipios costeros, que tal vez ustedes dirán, bueno, 15.8% pues no es la gran cosa en porcentaje, pero si sacan el 15.8% de los casi 130 millones de personas que habitamos en este país, entonces pues la cantidad de gente sí es bastante grande. Y luego, bueno, tenemos que una característica de muchas de estas zonas es que tienen un alto grado de marginación y eso puede llevarlos a ser más vulnerables ante ciertos fenómenos. Entonces, bueno, ya vimos que evidentemente es un tema que a México le debe interesar, ¿no? Los humanos. Y vamos a brincar a esta entidad que no sé si muchos conozcan su existencia, que se llama Sistema Nacional de Alerta de Tsunami. Fue creada en 2012 por decreto en el Diario Oficial de la Federación y está formado por varias entidades que ahí se las listo y en negritas pues pongo de las que les voy a platicar, que es pues la UNAM, ¿no? La UNAM es una de las entidades que forma parte del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami y en particular los que participamos en el SINAD es el Servicio Sismológico Nacional y nosotros, ¿no? Y esta agrupación, el SINAD, que ya vimos ahí todas las entidades que pues vemos que tenemos a la Secretaría de Marina, evidentemente, Comunicación y Transporte, Secretaría de Gobernación, al CICESE, muy importante. Esta entidad está conformada en 4 grupos de trabajo, ¿no? El primero es el de monitoreo y detección, el segundo de evaluación de riesgos, el tercero de alerta y comunicaciones y el cuarto, estrategias de difusión, reparación y recuperación. Entonces, nosotros, aparte de ser fundadores de esta entidad, del SINAD, coordinamos el grupo de trabajo 1 y participamos en el 2 y el 3, que quiere decir que nosotros coordinamos dentro del SINAD lo que es la red de monitoreo sísmico del Servicio Sismológico Nacional y las redes de monitoreo del nivel del mar de México, las 4 grandes redes que existen en México, que aparte de la nuestra, está la de la Secretaría de Marina, la del CICESE y la del Instituto Mexicano del Transporte. Entonces, ahí nos toca colaborar en esa parte coordinando este primer grupo de trabajo. Y bueno, además de el Sistema Nacional de Alerta de Tsunami, tenemos dentro del SINAD una entidad que es el brazo operativo del SINAD, que es el Centro de Alerta de Tsunami, y que muy importante, es la única instancia en México facultada para la emisión de alertamientos por tsunamis, la única. El Centro de Alerta de Tsunamis que depende de la Secretaría de Marina. Y entonces ahí en ese dibujito que les pongo del lado derecho, pues está cómo participamos tanto el Servicio Sismológico Nacional como nosotros, que básicamente es con el envío de datos. El Servicio Sismológico, además de datos, pues envía la información de la ubicación y la magnitud del sismo. Y entonces ellos juntan esta información y la usan en modelos numéricos para estimar y cómo podría ser la afectación por este tsunami y emitir un boletín. Recuerden que solamente el SINAD tiene la facultad en México para emitir boletines de alertamiento por tsunami y en realidad acceder a estos boletines es sumamente fácil. Existe una aplicación llamada Tsunami MX que hay para dispositivos inteligentes, para teléfonos. Uno la baja y ya puede recibir todos los boletines que emite el CAT. Y bueno, entonces ahí les ilustro cómo participamos con este centro de alerta de tsunamis, ¿no? Luego también, aparte de el CAT, que es una cuestión operativa, también tenemos otra componente que es más de investigación. Y en particular está este proyecto llamado Proyecto SATRE, que es de evaluación del riesgo asociado a grandes terremotos y tsunamis. Es un proyecto muy grande que se está haciendo en el Instituto de Geofísica en conjunto con el gobierno de Japón. Y el Servicio Radiográfico Nacional participa en lo que es el grupo P2, que es el de modelación numérica de tsunamis, ¿no? Como que ya están dando cuenta que pues estamos muy metidos en este tema. Entonces también participamos en este proyecto. Aquí simplemente les pongo, si quieren
lado izquierdo, pues un pequeño dibujito, ¿no? De los tres. Si se acuerdan, el SINAP estaba en 4 grupos. Aquí SATRES está en 3 grupos, pero pues es una cuestión muy parecida, ¿no? El primer grupo de trabajo es el que se encarga de todo lo que es monitoreo con sensores. El segundo grupo de trabajo es el que se encarga de la modelación numérica con base en esta información. Y el tercer grupo es el que genera ya productos, ¿no? Como mapas de inundación, planes de evacuación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un proyecto sumamente interesante que vale la pena que le echen un ojo ahí en esa página que les pongo. Y bueno, finalmente todas estas colaboraciones pues, nos han permitido que en el servicio gráfico desarrollemos una pequeña infraestructura para la modelación numérica de tsunami. Entonces, por ejemplo, si hablamos del tsunami que ocurrió en Acapulco, que les había mencionado, el que provocó este pequeño levantamiento de corteza, pues aquí del lado izquierdo tenemos la simulación numérica de ese evento, que pues afortunadamente fue un evento de muy poca magnitud, entonces pues no hubo realmente afectaciones. Del lado izquierdo está la simulación, digamos, visual, y del lado derecho pues tenemos en la línea en color negro lo que midió el mareógrafo y la línea en color verde lo que simulamos, ¿no? Entonces, aunque no es completamente perfecta, pues más o menos ahí le vamos dando. Y pues ustedes, como se imaginarán, estas son herramientas sumamente poderosas para la toma de decisiones, tanto en el momento como para estudiar el fenómeno y estar preparados para cuando ocurra después. Porque todos los fenómenos que les he mencionado van a seguir ocurriendo tarde o temprano. Y bueno, finalmente, ahora sí para cerrar, aparte de esto, hemos tratado de generar un poco de divulgación acerca del tema. Entonces, por ejemplo, este año impartimos un curso de 22 horas de duración de modelación numérica de tsunamis a personal de la Secretaría de Marina, del CENAPRED, del Instituto Mexicano de Transporte y del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, ¿no? Un curso bastante bueno que yo tengo la idea de que a partir del siguiente año empezarlo a abrir a estudiantes y público en general, ¿no? Ya no solo a personal especializado. También estamos preparando junto con los clubes por la paz de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones un curso de prevención ante la amenaza por el riesgo de tsunami. Este curso, la idea es que se dé en marzo del año próximo, y es mucho de divulgación, ¿no? No tanto es así como estudiar física de tsunami, nada. Es más como entender el fenómeno, por qué pasa y qué puedo hacer yo ante esta amenaza, ¿no? Para estar preparado. Y también otra cosa que estamos viendo si se puede dar es precisamente con el lugar en el que me encuentro ahorita, el Centro de Cultura Digital. O sea, esto que ven acá atrás no es un fondo virtual o es un fondo real, es un Centro de Cultura Digital, solamente que está completamente vacío. Y pues la idea de que con el laboratorio de juegos de este Centro de Cultura, se desarrolle un juego de video o un juego de mesa referente a estrategias de prevención ante la amenaza por tsunamis, ¿no? El chiste es que esta información que ya existe acerca de los tsunamis, darla o generarla en diversos formatos, en formato de curso de divulgación, formato de juego de mesa, o formato de juego de video, en los formatos que sean necesarios para llevarlos a la población. Y bueno, aparte de eso, también tenemos algunas colaboraciones internacionales. Una es con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, que lo que se busca ahí es pues tener datos del nivel del mar de todo el mundo, básicamente. Entonces, pues nosotros le mandamos los datos de todas nuestras estaciones a ellos, y ellos nos permiten también el uso del satélite para enviar los datos. Entonces, ahí está la colaboración. O sea, nosotros nos puede el satélite. Y también representamos al Instituto de Geofísica en el Comité Mexicano para el Diseño de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas. En particular, hay un conjunto de grupos de trabajo ahí, y nosotros participamos en 2, que son un océano seguro y un océano predecible, precisamente por las capacidades que hemos desarrollado en modelación numérica. Y bueno, otra de las cosas que hemos estado trabajando un poco, que es un tema que cada vez definitivamente está agarrando más fuerza y que es sumamente importante, es el tema del cambio climático. Nosotros ahorita, con esta pandemia que estamos atravesando, pues ya nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos, ¿no? Entonces,
hagan de cuenta que el cambio climático es igual de afecta a la gente igual que una pandemia, solo que en un periodo de tiempo mucho más prolongado, ¿no? Aquí la pandemia la estamos viendo en años, el cambio climático, como hace un tiempo mucho más prolongado, pues a veces somos menos conscientes de los efectos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que cuando ocurre, por ejemplo, un terremoto intenso, el periodo de tiempo en el que ocurre el fenómeno es muy corto, ¿no? Entonces es muy claro ver las afectaciones, los edificios que sufrieron daños, si hay pérdida de vidas, ¿no? Porque pues fue un fenómeno que está restringido en un periodo de tiempo muy corto. Luego tenemos este fenómeno que es un periodo de tiempo más largo, que es la pandemia, ¿no? Llevamos para un par de años de pandemia y entonces vemos cómo las afectaciones se están distribuyendo a lo largo de todo este periodo de tiempo. Y entonces ya es un poco menos claro verlas. Aún se pueden ver claramente, pero no tan claro como cuando ocurre un sismo que es pues inmediato las consecuencias. Aquí las consecuencias ya no son tan inmediatas. Y luego con el cambio climático, que es un periodo de tiempo todavía más amplio, pues entonces es todavía menos claro las consecuencias que hay. Y no solo para las personas, sino para cualquier especie. Entonces, por eso, nosotros, una de las cosas que estamos trabajando, ahí les puse con la doctora Erika López, que es del Instituto, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Estamos realizando un estudio donde usamos estos mismos datos del nivel del mar, o sea, no hemos salido de nuestra medición básica de datos del mar y tiempo, pero ahora imagínense que hacen eso durante muchos años, muchos años. Y entonces, ya que tienen muchos años de mediciones, pueden sacar tendencias, es decir, ¿para dónde va el nivel del mar? ¿Está subiendo, está bajando? ¿Cuánto está subiendo, cuánto está bajando? Ya existe un estudio que se publicó en 2010 por el doctor Jorge Zavala Hidalgo, donde se realizó este cálculo de tendencias para las estaciones históricas del servicio hidrográfico. Entonces, la idea que tenemos nosotros con este proyecto es actualizar ese estudio, es decir, agregarle los datos que se han generado posterior a lo que se tiene reportado ahí, que ahí se tiene reportado desde inicios de los 50 hasta inicios de los 90. Entonces, ampliar este periodo de tiempo y también si se pudo recuperar algo de datos de los históricos, pues también agregarlos, ¿no? Para este estudio. Entonces, es un estudio sumamente interesante. Ha sido complicado llevarlo porque tratar con datos, con series de tiempo de datos de tantos años es complejo porque pues, las series tienen errores inherentes y hay que tratar de detectarlas y las series limpias que sirven para estos estudios. Pero bueno, es otra de las cosas en las que estamos participando. Y finalmente, si recuerdan, el mariográfico cedido al Instituto de Geofísica en el año de 1952, quiere decir que para el año de 2022 habrá cumplido 70 años de funcionamiento y entonces, pues evidentemente es algo que se tiene que celebrar. Y estamos preparando pues algunos eventos académicos para celebrar estos 70 años del servicio mariográfico y pues sería muy bueno que ustedes nos pudieran acompañar, ¿no? Habrá, espero que se puedan hacer bastantes eventos de divulgación por esta celebración. Y bueno, finalmente, ahora sí llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por su atención. Ahí les dejo las dos redes sociales que manejamos, el Facebook y Twitter y la página web. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Octavio. Nos diste un panorama pues muy amplio de lo que es el servicio mariográfico, ¿no? Todas las posibles aplicaciones que puede tener. Y teníamos una pregunta. Es sobre el cambio climático global. ¿El nivel del mar se ha elevado? Pues eso depende de qué zona estemos hablando, porque el mundo no se comporta igual. Hay zonas donde ha disminuido y hay zonas donde se ha elevado, pero el efecto del cambio climático, que es principalmente aumento de temperatura, genera expansión en el nivel del mar y eso genera una elevación. Entonces, digamos que lo normal es que haya una elevación.
pero hay zonas que por sus características, y por ejemplo Acapulco, donde no hay una elevación, hay un descenso. Pero bueno, Acapulco ya vimos que es un caso especial porque constantemente los sismos lo están levantando. Y así hay otras zonas, como por ejemplo, zonas donde el hielo de permafrost se derrite, los glaciares que están en tierra se derriten, esa agua pasa al mar, entonces eso es consecuencia del cambio climático, pero esa agua hace que se eleve en esa partecita el nivel del mar. Entonces, depende mucho de la zona en la que estemos estudiando. Y en México en particular, en la gran mayoría, es elevación. Muy bien, pues también Andrés Sufier nos pregunta, ¿hay variaciones isostáticas de la corteza terrestre, en particular en Yucatán? Pues en realidad en Yucatán nosotros no tenemos ese registro, pero eso no quiere decir que no las haya. Nada más nosotros no tenemos ese registro. Porque como los sensores de GPS son sumamente costosos, entonces se han ido colocando, digamos que en zonas estratégicas, y por ejemplo, pues, el Pacífico mexicano es de particular importancia, y lo que es el Mar Caribe y el Golfo de México, como la incidencia de tsunamis ahí es mucho menor, mucho menor comparada con el Pacífico, pues ahí no se le da tanta prioridad. Entonces ahí sí no sabría decirte, pero eso no quiere decir que no existe. También nos preguntan que si en Jalisco se ha registrado elevación del nivel del mar. Pues en el estado de Jalisco tenemos una estación y si mal no recuerdo, la tendencia sí es a la alta. No sé exactamente el valor, habría que consultar ya sea el artículo de Zafala de 2010 o los cálculos que hemos hecho ahora, que no han sido publicados, pero ya están avanzados, para saber más o menos la tasa de levantamiento. Pero sí, la tendencia en la costa de Jalisco es a la alta. Muy bien. Pues ahora es una pregunta de mi parte. Tú hablabas de una aplicación. ¿Tienes algún estimado de cuándo saldría esa aplicación para tsunamis y nivel? Pues la aplicación, la de Tsunami MX ya está, esa ya existe. Y esa es únicamente para los boletines. O sea, lo único que hace esa aplicación es recibir los boletines del centro de alerta de tsunami. Y tiene un pequeño mapita ahí donde se pone un puntito donde fue el evento. Es básicamente para lo que funciona. Esa ya existe. Y a nosotros sí nos gustaría en el futuro presentar algunos productos que contribuyan, porque como habíamos quedado que la única instancia facultada para emitir alertamientos es el CAT, el Centro de Alerta de Tsunamis, nosotros lo que hacemos es contribuir con ellos y pues dotarlos de más herramientas para la elaboración de su boletín. Ahorita, ¿con cuántas estaciones cuentan ustedes? Ahorita tenemos 27 estaciones en total y estamos viendo si podemos instalar una más en Dos Bocas. Un programa es de interés para el gobierno actual en Dos Bocas, del nivel del mar, que pues como es una región que está muy baja, pues las inundaciones, puede ser muy susceptible a inundaciones. Una es en Dos Bocas y la otra que se ha complicado por temas burocráticos, es en la isla de Cozumel. Entonces ahorita son 27 con la posibilidad de que sean 29 tal vez dentro de 1 o 2 años. ¿Y también la Marina tiene estaciones? Sí, en México hay 4 grandes redes. La más grande de todas es la de la Secretaría de Marina. No recuerdo cuántas estaciones son, pero son más de 60, si mal no recuerdo. Y de ahí seguimos nosotros. Luego sigue la red del CICESE, nada más que el CICESE monitorea únicamente la península de Baja California. Resulta que en los 70 hubo un acuerdo entre el CICESE y el Servicio Hidrográfico Nacional para descentralizar parte de la operación,
Y entonces al CICES se le corresponde monitorear toda la península y al Mareográfico lo demás. Por eso es que nosotros solamente tenemos una estación en la península de Baja California, que es la de La Paz. Y luego está la red de monitoreo del IMT, que en su momento fue una red muy grande, pero tuvo problemas económicos muy fuertes y pues se degradó en más de un 80%, ¿no? O sea, más de un 80% de estaciones, que eran cerca de 50, se perdieron. Ya. Y me imagino que también, o sea, recibirán ustedes, o sea, porque los tsunamis no solo nos pueden afectar los sismos que se generan en México, sino los que se generan también, pues, pueden llegar hasta de Japón, ¿no? Entonces, reciben esta red de alerta, recibe también los datos de estas alertas de tsunamis. Sí. Y tienes toda la razón. Es sumamente importante porque las costas de México no solo son afectadas por tsunamis locales, sino también por tsunamis remotos. Y el ejemplo de Japón es muy, muy bueno porque en los últimos años, tanto el de Japón como el de Chile han sido los tsunamis que más han afectado a México. Y pese a que, digamos, la onda de tsunami tarda bastantes horas, incluso días en llegar, pues llega con una buena intensidad a la costa de México. Y entonces sí, en el centro de alerta de tsunamis está la capacidad, principalmente por el acceso que se tiene al centro de monitoreo norteamericano de estos tsunamis lejanos. Y ellos también tienen, porque el modelo que tienen allí en el CAD es probabilista, quiere decir que ellos simularon muchísimos escenarios, de tal modo de que cuando ocurre un nuevo evento dicen, ¿a cuál se parece más? A este, entonces probablemente esto sea lo que pase. Entonces, así es como funciona, y nosotros lo que hemos estado trabajando un poco es en esta modelación que sí permita generar individualmente cada uno de estos con sus características, como lo hicimos con el de Acapulco. Y bueno, también simulamos en su momento el de Japón de 2000 sí. Pero sí, es sumamente importante porque México puede ser afectado tanto por tsunamis locales como por tsunamis remotos. Muy bien. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas, Manuel. Hay una pregunta de Roberto Macas, está relacionada con una pregunta anterior. Dice, en especial en Jalisco, ¿ha registrado elevación del nivel del mar? Sí. ¿En cuántos centímetros? Híjole, esa sí se la debo, pero le recomiendo que busque el artículo de 2010 de Zavala Hidalgo y ahí le va a decir cuántos, no son centímetros o milímetros por año, es normalmente lo que se reporta. Ya a lo largo de varios años, pues sí son algunos centímetros. Pero para buscar el valor exacto, pues sí, ese sí se lo debo. Pero sí, la tendencia es a la alta en la afectación. Pero recuerden que todos estos fenómenos, la elevación, la afectación por marea, por viento, etcétera, muchas veces son muy locales. O sea, y como me están afectando a mi Jalisco, puede ser que en mi estado contiguo no sea igual la afectación. De hecho, es sumamente probable que no sea igual. Entonces, por eso es importante monitorear cada uno de estos lugares, porque muchas veces se comportan de un modo muy distinto, ¿no? Tal vez en todos hay tendencia a la alza, pero en algunos es más y en algunos es menos. Entonces, sí, no se puede generalizar nunca sobre una zona. Por eso es importante tener muchos puntos de monitoreo para poder caracterizar bien esa región. Y la otra pregunta, bueno, también están monitoreando la temperatura del mar, ¿no? ¿O no? No, es temperatura atmosférica. Atmosférica. Digamos, el viejo servicio hidrográfico al principio, lo que monitoreaba era el nivel del mar, salinidad, que se hacía manualmente, o sea, una persona iba cada hora, echaba esta cosita que flota y la anotaba en su libretita. Y también metía un termómetro al mar y anotaba la temperatura del mar. Bueno, temperatura superficial del mar. Eso se hacía antes. Ahorita no se hace, ahorita se mide temperatura atmosférica, pero la verdad yo tengo interés de que en algún punto se retome. Solamente que pues eso significa invertir en equipo de monitoreo y pues, ¿no? Invertir en nuevo equipo es complicado por las cosas. Exacto.
Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario. Pues a mí me gustaría preguntar, hacer una pregunta que nos han hecho de repente en el Museo de Geofísica cuando teníamos visitantes de manera presencial. Para que nos responda, por favor, la voz del experto, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar un tsunami en las costas mexicanas? Porque nos llegan a comentar o preguntar si puede llegar a la Ciudad de México, ¿no? Como en las películas que llegan a mostrar, ¿no? Escenarios tan catastróficos. Bueno, que llegue a Ciudad de México muy difícilmente, ¿no? En realidad, la orografía de México, todas las montañas y valles que tenemos, pues no, definitivamente no. Pero en realidad sí hay una respuesta a esta pregunta. Y la respuesta es, hay que echarle un ojo a los catálogos de tsunamis, o sea, todos estos registros históricos de los tsunamis que han afectado a México. Y van a encontrar que hay tsunamis que sí han entrado kilómetros costa adentro, pero kilómetros, no, ni siquiera tal vez menos de 20 kilómetros costa adentro, poco más de 10 kilómetros costa adentro, ya un tsunami sumamente intenso, sumamente histórico. En la era moderna no hemos tenido registros, afortunadamente, de tsunamis de este tipo, pero pues si uno se echa un ojito a los catálogos, pues ahí se da una idea de lo que ha pasado y que pues probablemente pueda pasar en nosotros. Entonces sí, algunos cuantos kilómetros puede penetrar, llegar a la Ciudad de México, pues no, definitivamente no. Muchas gracias. Pues creo que ahora sí ya es la última, ya era la última pregunta. Pues de nuevo te volvemos a agradecer muchísimo, Octavio, tu interesante plática. Me encantó también, o sea, cómo nos explicaste desde pues, otro enfoque, hablar acerca del servicio. Sí, y pues bueno, esta notable marca de lo que es un servicio, ¿no? Que somos, o sea, que es un servicio a la nación, que los datos son abiertos para todas las entidades con interés en estudiarlos. También, pues, bueno, los grandes esfuerzos que se están haciendo en la UNAM en general para recuperar toda esta información histórica y ponerla en bases de datos disponibles también para su estudio y consumo. Entonces, pues, te damos de nuevo las gracias, te felicito por el gran trabajo que están haciendo el servicio y pues, esperamos que muy pronto pues nos hagas el favor también de ir al museo y darnos una charla en vivo en el Museo de Geofísica. Y pues a todo el público que nos visita les recordamos que esta plática quedará cargada, la pueden consultar más tarde o volverla a ver si algo les quedó de interés, como también pueden escribir comentarios, nosotros se los pasaríamos a el maestro Octavio Gómez para alguna pregunta que quedase para responder, nosotros te la haríamos llegar. Y de nuevo, pues felicidades a todos. Estamos celebrando justamente también en esta transmisión. Estamos celebrando los 20 años de este programa de Noches de Museos. Así que, pues seguramente el próximo año haremos algo también para celebrar los 70 años del Servicio Mariográfico Nacional. Un abrazo a todos, hay que seguirnos todavía cuidando un poco y que muy pronto pues tengamos la oportunidad de poder vernos y en el museo para que vean algunos instrumentos
Mareógrafo Museo, ¿sí? Con los que se empezó, como también pues, los invitamos a que visiten, sí, programen su visita al Servicio Mareográfico Nacional. Bueno, pues sin más, muy buenas noches. Manuel, si quieres decir algo más. Ok, bueno, pues por último, agradecer también a todos nuestros asistentes. Recordamos que esta es nuestra última transmisión de la Noche de Museos, pero los esperamos el siguiente año. En noviembre vamos a estar presentes. Entonces, pues, estén atentos para cuando transmitamos nuevamente, ¿no? Nosotros avisamos oportunamente. Pues muy bien, pues entonces en enero esperamos vernos en nuestra siguiente transmisión de Noche de Museos y también los invitamos a que vean pues todo nuestro material gráfico, nuestros videos que estamos generando en nuestra página de Facebook con efemérides o historias también de geofísicos o estudiosos de ciencias de la Tierra. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias y muy buenas noches.